Hola a todos, es un gusto para mí saludarles a través de este medio. Sean todos bienvenidos a otra clase más de física. Llegamos a nuestro sexto tutorial correspondiente a la unidad número 7, interacciones y fuerzas, pero en esta oportunidad con el propósito de analizar y estudiar un poco lo que se denomina descomposición de fuerzas. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Vamos a recordar lo que decíamos en los tutoriales anteriores, cuando desarrollábamos los diagramas de cuerpo libre. Y allí evidenciábamos cómo habían fuerzas que no necesariamente estaban totalmente concentradas en un eje, sino parte de esa fuerza correspondía al eje X y parte de esa fuerza correspondía al eje Y. Entonces, en la descomposición de fuerzas, o la intención que tenemos aquí, es conocer en primer lugar qué valor le corresponde a la fuerza, qué partecita, como le decía anteriormente, le corresponde al eje X y otro al eje Y, haciendo una sumatoria de fuerzas algebraica que se desarrolla de acuerdo a un signo y a un criterio que luego, minutos más adelante, les explicaré. Y la intención también es resumir todas las fuerzas que estén presentes allí en el sistema. Esto es un diagrama de cuerpo libre, ya lo veíamos anteriormente, de un sistema dado cualquiera, pero vamos a partir precisamente de los diagramas de cuerpo libre. Resumir todas las fuerzas en dos, concentrar todas las fuerzas en dos, una totalmente en el eje X y otra totalmente en el eje Y, para luego aplicar el teorema de Pitágoras con una ecuación que nosotros conocemos y poder hallar lo que se denomina fuerza resultante, que no es otra cosa que el vector resultante. Fíjense, aquí lo que hicimos fue concentrar esas fuerzas, esas tres fuerzas que nos daban anteriormente. Hicimos la suma algebraica, la suma en X, la suma en Y, y concentramos esas dos fuerzas en 2. Y luego vamos a calcular el vector resultante, que en este caso le llamamos fuerza resultante. Aplicando el teorema de Pitágoras, por eso es que nos queda esta ecuación. Recordemos que nos dice el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que sería la fuerza resultante al cuadrado, es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Y para romper ese cuadrado lo que hacemos es extraer raíz cuadrada. De allí es donde sale esta ecuación que nos ayuda a calcular la fuerza resultante. Entonces, bueno, sin más teoría, vamos con un ejercicio, a colocarles números a esto. Dice el ejercicio número 1. Consideremos tres fuerzas de magnitudes F1, 15 newtons. Esta N me representa la unidad de fuerza en el sistema MKS, que es newtons. Diferenciarlo con la fuerza normal que estudiamos anteriormente, porque la fuerza normal tiene una flechita arriba, que me representa precisamente lo que es una magnitud vectorial. En este caso, esta N mayúscula nos representa newtons. Repito, newtons es unidad de fuerza en el sistema MKS. Fuerza 2, 25 newtons, y fuerza 3, 10 newtons, dadas en el diagrama de cuerpo libre presentado a continuación, que nos dan aquí. Encuentra el resultante de todas las fuerzas, es decir, la fuerza resultante, y su dirección. Cuando nosotros nos hablan de ángulos, hace referencia es precisamente, cuando nos hablan de direcciones, hacen referencia es al ángulo que forman esos vectores con respecto a la horizontal. Entonces vamos con la extracción de los datos. Conocemos la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. Nos piden hallar la fuerza resultante y la dirección, que no es otra cosa que el ángulo. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, y será nuestro primer paso, es hacer las proyecciones, lo que se denomina proyección ortogonal. Es decir, hacer las proyecciones de las fuerzas hacia cada uno de los ejes. En el eje X hacemos la proyección hacia el eje X y hacemos la proyección hacia el eje Y. Es decir, trazar paralelas al eje X y paralelas al eje Y, tal cual como lo ven aquí a continuación. O hacemos la proyección, lo que les digo, hacia el eje X y hacia el eje Y. El lado que está paralelo al eje Y, en este caso estamos trabajando con la fuerza 1, sería fuerza 1 en Y. Y el lado que esté paralelo al eje X sería fuerza 1 en X. Pero esos lados nos interesa tenerlos con respecto al ángulo, en función al ángulo, de tal manera de poder aplicar trigonometría básica, que ustedes ya la manejan porque la han trabajado en matemática, y de esa forma hacer la descomposición de fuerzas, que es nuestro segundo paso. Como este lado es paralelo a este, son iguales, pero me interesa tener este lado con respecto al ángulo, entonces bajamos este lado. Y a esto le llamamos fuerza 1 en X. Repito, este lado es igual a este. Lo mismo vamos a hacer con fuerza 2. Proyección hacia cada uno de los ejes, hacia el eje X, hacia el eje Y. El lado que está paralelo al eje Y le llamamos fuerza 2 en Y. Y el que esté paralelo al eje X le llamamos fuerza 2 en X. Pero como el ángulo está aquí abajo, vamos a bajar, valga la redundancia, la fuerza 2 en X, porque esos lados son iguales.
lo establecemos o lo plasmamos allí en relación al ángulo. Y de igual manera lo hacemos con la fuerza 3. Este sería el lado de la fuerza 3 en Y, fuerza 3 en X, subimos la fuerza 3 en X para que quede con relación al ángulo. Y de esa forma ya hemos hecho la proyección ortogonal, que es nuestro primer paso. Vamos ahora sí con el segundo paso a desarrollar lo que es propiamente la descomposición de esas fuerzas. Repito, aplicando trigonometría básica, elemental, las razones trigonométricas. Vamos a descomponer fuerza 1 primero, luego fuerza 2 y luego fuerza 3. Descomponer es saber qué partecita le corresponde a fuerza 1 en X o cuánto vale fuerza 1 en X y cuánto vale fuerza 1 en Y. Entonces vamos con fuerza 1 en X. Sabiendo que aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Aquí tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, por llamarlo de alguna manera, el lado más largo del triángulo, cateto opuesto al ángulo, y el cateto adyacente, que es el que está justo pegado allí al ángulo. Entonces, nuestro cateto adyacente sería fuerza 1 en X, nuestro cateto opuesto sería fuerza 1 en Y, y la hipotenusa le vamos a llamar fuerza 1. Si yo quiero conocer fuerza 1 en X, fuerza 1 en X es nuestro cateto adyacente. Entonces nos preguntamos, ¿con qué razón trigonométrica asociamos el cateto adyacente? El cateto adyacente se asocia o se relaciona con el coseno. Entonces partimos en la ecuación del coseno, porque conocemos el ángulo, conocemos la hipotenusa, necesitamos conocer el cateto adyacente. Entonces partimos de esa ecuación. El ángulo sabemos que vale 30 grados, el cateto adyacente se llama fuerza 1 en X y la hipotenusa se llama fuerza 1. Conocemos la hipotenusa, entonces podemos conocer cuánto vale el cateto adyacente, que es fuerza 1 en X, que eso es lo que necesitamos conocer. Despejamos, fuerza 1 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría fuerza 1 por el coseno de 30 es igual a fuerza 1 en X, pero reescribimos, si esto es igual a fuerza 1 en X, fuerza 1 en X es igual a esto. Y sustituimos, fuerza 1 vale 15 newtons, coseno de 30, escriben allí en la calculadora 15 newtons por coseno, pero no escriben 15, obviamente la unidad no. 15 por coseno de 30 y les da un valor de 12,99 newtons. Y ya encontramos el valor de fuerza 1 en X. Vamos con fuerza 1 en Y. Entonces, fuerza 1 en Y corresponde al cateto opuesto. ¿Con qué razón trigonométrica asociamos el cateto opuesto? Y bien, pues el seno del ángulo. Entonces planteamos, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. El ángulo vale 30 grados, el cateto opuesto se llama fuerza 1 en Y y la hipotenusa se llama fuerza 1. Despejamos, fuerza 1 que estaría dividiendo pasa a multiplicar y reescribimos. Voy a detenerme unos minutos allí para acentuar algo. Fíjense cómo nos quedaba la ecuación anterior. La ecuación anterior era fuerza 1 en X es igual a fuerza 1 multiplicada por el coseno. Aquí es fuerza 1, como es en Y, fuerza 1 multiplicada por el seno. Para ahorrarnos todos estos pasos, con las siguientes fuerzas, les voy a dar un tip bastante sencillo y que, repito, va a hacer que los procedimientos sean más expeditos, es decir, más sencillos y mucho más rápidos de hacer. Vamos a sustituir fuerza 1 vale 15 newtons, el seno de 30 grados. Escriben allí en la calculadora 15 por seno de 30 y que les va a dar 7,5 newtons. Ya encontramos el valor de fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y. Es decir, hicimos la descomposición de la fuerza 1. Vamos ahora con la fuerza 2. Aplicando ese tip que les dije anteriormente. Como se pudieron dar cuenta, cuando hicimos la descomposición, lo que hacíamos era multiplicar el cateto por el seno o coseno del ángulo, dependiendo a qué lado correspondiera. Entonces, como nosotros sabemos que el cateto adyacente se relaciona con el coseno, y el cateto opuesto con el seno, lo que vamos a hacer es el siguiente procedimiento. Si es la fuerza 2 en X, en este caso, multiplicamos la fuerza 2 por el coseno, porque es cateto adyacente. Ahí nos preguntamos, fuerza 2 en X corresponde al cateto adyacente, por lo tanto lo multiplicamos por el coseno del ángulo. Listo. Sustituimos fuerza 2, 25 newtons, lo multiplicamos por el coseno de 45 y le da un valor de 17,68 newtons. Vamos con fuerza 2 en Y. Nos preguntamos, ¿a qué cateto corresponde? Cateto opuesto. Cateto opuesto se relaciona con el seno. Entonces multiplicamos fuerza 2 por el seno del ángulo, que es 45 grados. Sustituimos, fuerza 2 tiene un valor de 20 newtons. El seno de 45, 20 por seno de 45 les da un valor de 17,68. Ustedes se preguntaron allí por qué nos dio igual la fuerza 2 en X y fuerza 2 en Y. Porque cuando trabajamos con seno y coseno, las fuerzas le darán igual.
porque el seno y el coseno de 45 tienen el mismo valor, que es raíz de 2 sobre 2. En fin, cuando trabajen con seno de 45 y coseno de 45, o cuando trabajen con ángulos de 45, pues estas magnitudes le darán del mismo valor, tendrán el mismo valor. Vamos ahora con fuerza 3, repitiendo los procedimientos anteriores. Si es fuerza 3 en X, bueno, aquí tenemos la hipotenusa, cateto opuesto y el cateto adyacente, que sería fuerza 3 en X. Como la fuerza 3 en X corresponde al cateto adyacente, lo asociamos con o lo relacionamos con el coseno. Entonces multiplicamos fuerza 3, como estamos trabajando con la fuerza 3, sería fuerza 3 en X es igual a esa fuerza 3 multiplicada por el coseno de 55. Coseno porque es cateto adyacente. Fuerza 3 vale 10 newtons. Lo multiplicamos por el coseno de 55 y nos da un valor de 5,74 newtons. Y ahora vamos con la fuerza 3 en Y. Como corresponde al cateto opuesto, lo asociamos con el seno del ángulo. Y el ángulo es 55 grados. La fuerza 3 tiene un valor de 10 newton. Escriben en la calculadora 10 por seno de 55 y le da un valor de 8,19. Y ya hemos encontrado el valor de la fuerza 3 en Y. Es decir, hicimos la descomposición de la fuerza 3, tanto en X como en Y. Y de esta manera ya hemos realizado nuestro segundo paso. Vamos ahora con el tercer paso, que es hacer la sumatoria de fuerzas. Hay que hallar por una parte cuál es la sumatoria de fuerzas en X. Este símbolo es la letra griega sigma, que me representa sumatoria. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, es decir, todas las fuerzas que estén contenidas en el eje Y. Vamos a recorrer los resultados que obtuvimos en cada una de las fuerzas según las direcciones. Aquí tenemos cuánto vale fuerza 1 en X, 2 en X, 3 en X y cada una de las fuerzas en Y. Pero resulta que estas fuerzas van a tener un signo dependiendo de qué región del diagrama ocupen. Atendiendo el siguiente criterio. Las fuerzas que estén ubicadas en X hacia la derecha serán positivas, las que estén ubicadas hacia la izquierda serán negativas. Y las fuerzas en Y que estén ubicadas hacia arriba serán positivas y las que estén ubicadas hacia abajo serán negativas. Es decir, siguiendo lógicamente pues el signo del plano cartesiano en cada una de los ejes, de las abscisas y de las ordenadas. Repito, en X las fuerzas que estén hacia la derecha serán positivas, las que estén hacia la izquierda serán negativas en el eje X. Y en el eje Y las que estén hacia arriba positivas y las que estén hacia abajo negativas. Entonces vamos a plantear los signos. Considerando lo anteriormente expuesto, tenemos que fuerza 1 en X sería positiva porque está ubicada hacia la derecha. Fuerza 2 en X sería negativa porque está ubicada hacia la izquierda. Fuerza 3 en X está ubicada en la izquierda también, lo vemos aquí a la izquierda, entonces sería negativo. Fuerza 1 en Y sería positivo porque está ubicada hacia arriba. Fíjense dónde está fuerza 1 en Y. Fuerza 2 en Y también está ubicada arriba del plano cartesiano. Entonces sería positivo. Mientras que fuerza 3 en Y está ubicada abajo, ¿sí? Entonces sería negativa. Y ahora sí vamos a hacer la sumatoria de cada una de esas fuerzas. Es decir, sumamos todo lo que nos quedó aquí para X y sumamos todo lo que nos quedó aquí para Y. Sumatoria de fuerzas en X es igual. Repito, esta es la letra griega sigma que me representa sumatoria. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en X. Sumo 12,99 menos 17,68 menos 5,74. Cuando digo sumatoria me refiero a una sumatoria algebraica, considerando cada uno de los signos, lógicamente. Entonces escriben allí en la calculadora 12,99 menos 17,68 menos 5,74 y les da un valor de menos 10,43. Ese es el valor de la fuerza en X. Y ahora vamos a plantear el valor de la fuerza en Y, que sería 7,5 más 17,68 menos 8,19. Entonces realizamos la sumatoria y les da 16,99 newtons. Ya hemos encontrado el valor de la fuerza en X y el valor de la fuerza en Y. Es decir, la concentración de esas fuerzas en dirección en X y en la dirección de Y. Ya hemos concentrado las tres fuerzas en fuerza en X y fuerza en Y, que es lo que está allí. Ahora sí vamos a aplicar el cálculo, sí vamos a hacer el cálculo de la fuerza resultante con la ecuación que les daba anteriormente. Entonces aquí vamos a representar lo que hicimos, esa concentración de las fuerzas. ¿Por qué escribo aquí de este lado la fuerza en X?
porque fíjense que la fuerza en X nos dio negativa, la sumatoria de fuerzas nos quedó negativa, entonces esa sumatoria estaría ubicada justo en esta zona. Y la sumatoria de fuerzas en Y nos quedó positiva, entonces quedaría ubicada justo en esta zona. Esto debería estar aquí arriba. Justo en esta zona porque nos dio positiva esa sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora lo que vamos a calcular es este vector al cual se le denomina fuerza resultante. Es decir, agrupamos la fuerza en X y agrupamos la fuerza en Y. Entonces ese será nuestro cuarto paso, hallar la fuerza resultante utilizando la ecuación que les daba al principio del tutorial. Entonces lo que hacemos allí es sustituir la fuerza en X, sumatoria de fuerza en X, que vale menos 10,43 elevado al cuadrado, más 16,99 elevado al cuadrado. Y ustedes escriben allí en la calculadora 10,43 al cuadrado. No importa el signo porque sabemos que base negativa, exponente par, resultado positivo. De todas formas, si quieren escribir el signo, no hay problema. Más 16,99 al cuadrado igual, y les da un valor aproximadamente de 397,45 newtons. Luego escriben raíz cuadrada y extraemos la raíz cuadrada de este valor. El cuadrado del newton se cancela con el índice de la raíz y nos queda 19,94 newtons. Es decir, que este vector resultante, al cual se le denomina fuerza resultante, tiene un valor de 19,94 newtons. Ahora vamos con el quinto paso, que es calcular la dirección de dicha fuerza. Para calcular la dirección de un vector, ¿sí? Generalmente es esta ecuación. En este caso, como es la fuerza resultante, sería fuerza Y entre fuerza en X. Sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a sustituir fuerza en Y, tiene un valor de 16,99 newton y la sumatoria de fuerzas en X es menos 10,43 newtons. Entonces dividimos allí más entre menos, nos quedaría negativo. Escriben en la calculadora 16,99 entre 10,43 y les da un valor de menos 1,63 newtons. Se cancelan con newtons y no nos quedan unidades lógicamente. Y ahora nos están pidiendo es el ángulo. Y le voy a explicar la forma cómo se despeja una función trigonométrica. En este caso, despejar, perdón, el ángulo. Y acudimos a un artilugio matemático de tal manera de poder cancelar esta tangente, que es lo que nos interesa, y que nos quede el ángulo allí solo. Aquí no aplica de que la tangente está multiplicando, pasa a dividir. Les dije que le voy a explicar la forma en la cual se despeja un ángulo. Como está multiplicando la tangente, ¿sí? La tangente es la que está multiplicando el ángulo, o tenemos la tangente del ángulo, tenemos que multiplicar ambos miembros de la ecuación por la inversa trigonométrica de la tangente, que es la arcotangente, o la tangente a la menos 1. Porque cuando yo multiplico tangente por arcotangente me queda 1. Es la inversa trigonométrica, no vamos a confundir inversa con recíproca. La recíproca de la tangente es la cotangente, pero la inversa trigonométrica de la tangente es arcotangente o tangente a la menos 1, como lo tenemos aquí. Entonces, cuando uno multiplica la tangente por la arcotangente nos da 1, se cancelan, ¿sí? Se cancelan y libera el ángulo. Entonces, yo sé que arcotangente por tangente da 1, nos quedaría el ángulo. ¿Cómo desarrollan o cómo calculan ustedes la arcotangente? En este caso de menos 1,63, porque tenemos que multiplicar por ambos miembros de la ecuación por arcotangente. Entonces ustedes escriben allí en la calculadora Shift, ¿sí? Aquí esa tecla, tangente, y les aparece allí en la calculadora en pantalla tangente a la menos 1. Y escribimos menos 1,63 y les da un valor aproximado de menos 58,47. Repito, shift tangente de menos 1,63 y nos da este valor, que es lo que vamos a escribir allí, menos 58,47. Y este es el ángulo. Pero generalmente las direcciones uno las plasma en grado sexagesimal. Entonces les voy a enseñar cómo calcular aquí en grado sexagesimal, es decir, en grados, minutos y segundos, este valor. Ustedes van a escribir allí menos 58,47 y seleccionan esta tecla. No importa que no tengan esta versión, en cualquier versión de calculadora, en cualquier serie, y buscan la tecla que tengan estas comillitas.
el grado, una comilla y dos comillas allí que me representa grados, minutos y segundos. Seleccionan esa tecla igual y nos arroja el siguiente valor, menos 58 grados, 28 minutos, 12 segundos. Entonces eso es lo que vamos a escribir allí. Y de esa manera hemos encontrado la dirección de la fuerza resultante y también la fuerza resultante, es decir, lo que nos pedía el ejercicio. Y bien, hemos llegado al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo o comunicarse conmigo vía WhatsApp, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.